Muy bien, bienvenidos entonces aquí a otra vez al segundo video de esta segunda clase de diseño web 1 y voy a comenzar este video haciendo una introducción entonces a lo que es CSS. Muy bien, no quería esperar más tiempo, como les he dicho, para llegar a esa tierra prometida que es el CSS, que es el que nos va a permitir poder controlar los aspectos de diseño, que son las cosas que realmente nos tienen aquí trabajando y aprendiendo diseño web. Entonces, como les dije también, HTML tiene un montón de detalles y de cosas más que aprender, pero vamos a irlas aprendiendo en conjunto, porque realmente a día de hoy HTML y CSS se trabajan juntos, técnicamente al mismo tiempo. Entonces es mucho más fácil para nosotros, sobre todo como diseñadores, ir entendiendo la parte gráfica de una vez de toda esta relación. Entonces, tengo aquí la introducción. Una vez más, CSS son las siglas de tres palabras que se llaman Cascade Style Sheet o hojas de estilo de cascada. Tiene un poco menos de relevancia para nosotros que el nombre de HTML, pero es un poco la forma por cómo están escritas y están enlazadas. Muy bien. Tenemos también que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje, una vez más, para maquetar, para escribir nosotros cómo se va a armar ese arte. Es también interpretado por navegadores, pero esta vez está dentro del HTML, ¿ok? Tú no abres un archivo .css en el navegador, sino que abres el HTML y el HTML se trae adjunto el CSS, ¿ok? Y sí es responsable directo del diseño. Es decir, con este lenguaje nosotros vamos a indicar tamaños, ubicaciones en la pantalla, colores, tipografía, espaciados, márgenes, columnas, etc. En niveles de lenguaje tenemos una vez más que es un lenguaje totalmente sencillo, es un lenguaje para comprensión del usuario de la máquina, y lo encontramos aquí entonces totalmente arriba. Muy bien, vamos a bajar un poquito. Lo importante es todo el lenguaje, entonces, sobre todo en un lenguaje sencillo como este, es cómo se escribe, la sintaxis. Y veamos que es muy sencilla esta sintaxis. Está la propiedad, ¿ok? Y tenemos un selector. Consta de dos partes grandes, el selector y la propiedad. Muy bien, entonces selector y propiedad. Este selector, casualmente, vean que yo lo puse como un H1, como las etiquetas de texto que ya estábamos viendo hace un rato y que conocíamos. Entonces, selector H1, propiedad, el color que va a llevar ese título H1, F5, F5, F5. ¿Ok? Ya vamos a entender un poco más esta parte. Un selector es justamente una manera de llamar a ese elemento en HTML. Muy bien, pensémoslo así. Si conocen ya ustedes los muebles estos que uno compra, que vienen desarmados para armar, vienen unas tablas y unas piezas, unas cerraduras, vienen unas bisagras, todo viene con una numeración y una etiquetación, o sea, una etiqueta que te dice, perdonen, es un error, pero una etiqueta que te indica para qué pieza del mueble corresponde esa tabla. Y luego tienes también un folletico, unas instrucciones que te dicen que una tabla va arriba, otra va a un lado, va atrás, esto es una puerta, esta tabla sirve para armar una gaveta. Entonces, esas instrucciones son el CSS, que no tendría ningún sentido si alguna de las tablas no tiene la etiqueta. Es decir, imagínense ustedes la rabia que te agarrarías en tu casa si tú consigues que una tabla no tiene ninguna etiqueta y tú no sabes si eso es una gaveta, es una puerta, es la parte de atrás, tú no sabes para qué significa esa tabla, ¿no? Entonces, HTML son las tablas etiquetadas de ese mueble, ¿verdad? Las piezas etiquetadas, y el CSS son las instrucciones de armado, ¿ok? Entonces, los selectores, los que sirven es para indicar a cuál de esas piezas le vamos a aplicar esa propiedad. Y en este caso del ejemplo que les estoy mostrando es la propiedad color, y el color está escrito aquí en algo que quizás ya han visto en los programas de Adobe, que es en formato hexadecimal, pero ya lo vamos a conocer mejor. Seguimos adelante, veamos que en el cómo se escribe podemos encontrar que a un selector se le pueden aplicar varias propiedades, ¿ok? Se le pueden aplicar varias propiedades, es decir, a ese H1, que recuerden que H1 es un título, yo le puedo aplicar font family, que sería el tipo de familia, la familia tipográfica. Le estoy asignando en este caso la Radway, ¿ok? El color va a ser un color F5, 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 que es un gris claro.
El tamaño de la fuente, 20 píxeles. Y el margen, 0 píxeles. ¿Ok? Un margen de 0 píxeles. Alrededor no hay espaciados. Entonces, veamos de nuevo. El selector y entre las llaves va la propiedad. ¿Ok? El selector y luego viene inmediatamente unas llaves y dentro de esas llaves encontramos la propiedad. Las propiedades se escriben con el nombre de la propiedad, 2 puntos y el valor. Algunos valores van entre comillas, otros no van entre comillas. La mayoría no va entre comillas. En este caso utilizamos las comillas porque la Ralway, ya lo voy a explicar más adelante, es una tipografía que estamos importando que no es una tipografía segura. ¿Está bien? Es decir, lo podemos utilizar seguramente, pero no es una tipografía que esté incluida en la máquina. Pero normalmente es el nombre de propiedad, 2 puntos, el valor y luego termina con un punto y coma. En HTML es importante la etiqueta de cierre para saber dónde termina. Eso ya lo comprobamos en la clase pasada. En CSS y en la mayoría de los lenguajes que ustedes puedan conocer de ahora en adelante, las sentencias realmente terminan en un punto y coma. Es decir, mi propiedad, ¿cómo sabe el navegador que ya tú terminaste de escribir el nombre de la familia tipográfica que elegiste? Porque colocaste un punto y coma. ¿Cómo sabe el navegador que tú no vas a escribir más nada aquí en el font size? Es porque colocaste un punto y coma, ¿ok? Entonces es importante eso. Selector, las llaves, la propiedad y cada propiedad tiene que tener el nombre, 2 puntos, el valor y punto y coma, ¿ok? Eso es todo lo que necesitamos saber en este momento. Es muy importante que cuando vayamos a escribir propiedades seamos muy enfáticos, ¿ok? Seguimos adelante. Podemos ver que en los selectores hay tipos de selectores. Muy bien. Básicamente hay 2 tipos de selectores. Los simples y los compuestos. Los compuestos es cuando yo mezclo los simples. Eso va a ser muy evidente, ¿no? Y hay otras cosas allí que uno le puede añadir. Está bien. Y creo que lo vamos a ver más claro sobre la práctica. Pero a día de hoy, comenzando, lo que me interesa más es que aprendamos cuáles son los simples. Los simples son las etiquetas, las clases y los ID. Recuerdan que cuando les dije HTML, habían atributos de HTML que podrían ser las clases o los ID. Bueno, cuando yo tengo una etiqueta en HTML, simplemente para seleccionarla, para utilizar un selector del lado del CSS, voy a escribir el nombre de la etiqueta sin las comillas francesas. Muy bien. Cuando sea un atributo de clase que yo tengo en CSS y yo quiero seleccionar esa clase en específico, vamos a utilizar un punto delante del nombre de la clase. ¿Ok? Supongamos que yo llamé la clase título, utilizo un punto delante del título. Y cuando yo tengo un atributo en HTML llamado ID, yo voy a colocar antes del nombre del ID, en este caso ese ID se llama subheader, voy a colocarle un numeral, ¿ok? Entonces, las etiquetas son solamente su nombre, con un punto antes son las clases y con un numeral antes son los ID, ¿ok? Es la manera de que yo pueda seleccionar elementos. ¿Para qué sirven las clases y para qué sirven los ID? Bueno, las clases son como los estilos de párrafo y de carácter que uno crea en InDesign o en Illustrator. Y los ID son como un nombre propio. Entonces esto va a tener más sentido en la parte práctica. Me interesa ahorita que identifiquen selectores simples que son y que tienen las etiquetas, las clases llevan un punto y los ID llevan un numeral. Seguimos entonces adelante. A ver. Muy bien. Entonces las unidades de medida. Bien, les había dicho que en todo el diseño digital todo lo que es relacionado con la pantalla se mide en píxeles, pero eso son medidas absolutas. A nivel de web existen 2 medidas, ¿ok? Un video mide píxeles, bien claramente, porque un video es una imagen como si fuera un JPG, es algo plano, es algo que está grabado y son una medida absoluta y por eso se mide en píxeles. Pero en web las cosas, como son diseño fluido y tienen que adaptarse al recipiente, que es la pantalla o en la ventanita del navegador que les comenté en la primera clase, existen las medidas relativas. Una medida relativa es algo que está relacionado en función de la pantalla
o de otro valor que hayas asignado. La más fácil de entender en este momento, hay varias, aquí puse 3, pero hay más todavía. La más fácil de entender en este momento es el porcentaje. Por ejemplo, yo puedo decir que un elemento mide el 50% del ancho. O sea, el ancho del elemento es el 50% de la ventana o de la pantalla. O yo puedo decir que la altura de un elemento es el 30% de la ventana. Entonces, eso es una medida relativa, porque no es lo mismo si yo estiro un poco más la ventana o la hago más pequeña. Entonces, en web puedo jugar con esas dos cosas, medidas absolutas y medidas relativas. Entonces van a notar que en un principio, para sentirnos un poco más cómodos, es probable que yo comience escribiendo unos ejemplos en píxeles y luego comencemos a utilizar medidas relativas. Muy bien, y el EM y el REM se ven muy clarito, sobre todo cuando son ejemplos tipográficos, que lo vamos a poder entender. Sirven para muchas cosas, pero sobre todo en ejemplos de tipografía se entienden muy claros. Sigo acá. El color. Yo les indiqué en la primera clase que el color, el espacio de color es el RGB. ¿Ok? Pero existe 3 formas, al menos, de que lo podamos escribir aquí en la web. Muy bien, bueno, existen 4 realmente. Hay una forma de llamar a los colores que es directo. Hay 17 nombres directos: blanco, negro, amarillo, anaranjado, pero en inglés: black, white, orange, yellow, blue, green, cyan, magenta. Son colores, son 17 que uno puede utilizar. Pero imagínense ustedes trabajar con una paleta de 17 colores y que sean tan duros, ¿no? Ya vamos a hacer pruebas para que vean qué tan blue es ese blue en la pantalla, y es un poco fuerte de trabajar. Pero entonces existen 3 formas más para poder indicar colores que están dentro de todo ese aspecto RGB, dentro de todo ese espectro RGB, quise decir, y son la forma hexadecimal, ¿ok? Que se escribe primero con un numeral y 6 caracteres, seguido de 6 caracteres alfanuméricos, en este caso F5, F5, F5. Tenemos la forma RGB, que se escribe así: RGB, abro paréntesis, sin ningún espacio, ¿ok? RGB, aquí está un espacio, pero yo procuren no colocarlo. Abro paréntesis y colocar un canal, cada valor del canal R, red, green, aquí en el medio, y blue, aquí al final. Y van a encontrar también RGBA, que es RGB con alfa. Alfa, para todo lo que tiene que ver con diseño digital propiamente, lo van a escuchar tanto en web como en animación, gráfica en movimiento, que verán posteriormente. Alfa tiene que ver con canales de transparencia. Entonces, fíjense que es el mismo color, 250 en R, 250 en G, 250 en blue, en el canal azul. Y hay un canal más aquí, un coma, y le pongo 0.1 porque es un 10% de opacidad. El canal alfa se evalúa del 0 al 1, ¿ok? Del 0 al 1. 1 es 100%, 0 es 0%, por lo tanto 0.1, 10%. 0.25, 25%, ¿ok? Entonces de esta forma estoy viendo la opacidad. Si yo necesito un color, no que un objeto entero tenga opacidad, sino que un color que estoy asignando allí, el fondo quizá, el fondo tenga una cierta opacidad, entonces voy a jugarlo con RGBA. Muy bien, normalmente yo los que más uso son hexadecimal y RGBA, porque bueno, no necesito siempre escribir RGB si ya tengo el hexadecimal, que hacen técnicamente lo mismo. Particularmente estas 3 formas escriben el mismo color y es un gris claro, ¿ok? Es un gris claro. Estas 3 formas escriben el mismo color. Fíjense que F5, aquí estos 2 primeros caracteres representan, o sea, cada F5 que veo aquí representa un canal. Este segundo F5 representa el segundo canal y este tercer F5 representa el tercer canal. Son cosas que se pueden ir dando cuenta poco a poco a medida que juegan con los colores dentro de los programas de diseño, de Illustrator, de Photoshop, donde quieran ustedes de momento estar trabajando en función de lo que necesiten. Hay algo más que les voy a indicar por el momento, que
cada elemento que uno consiga en HTML, cada elemento puede estar inscrito en un rectángulo o está inscrito obligatoriamente en un rectángulo. Así como cuando uno ve geometría y uno sabe que dentro de un círculo está inscrito dentro de un cuadrado, aquí pasa igual. Cualquier cosa, un texto, una imagen, algo que tú puedas ver, siempre hay un rectángulo, ¿no? Una caja, vamos a pensarlo así porque se llama modelo de caja. Entonces uno va a conseguir un rectángulo en el cual se inscribe. Y ese rectángulo tú puedes aplicarle diferentes propiedades. Por lo general está el contenido, lo que está dentro de la etiqueta, ¿sí? Si tengo un H1 que dice hola mundo, bueno, el hola mundo sería mi contenido, ¿ok? Pero ese H1 yo le puedo, tiene un borde, esa caja tiene un borde, que de momento ese borde viene en 0, ¿no? Por defecto viene en 0, salvo que yo lo cambie. Del borde hacia adentro hay un margen interior que se llama padding. Del borde hacia afuera hay un margen exterior que se llama margin. Este sí es un poco más evidente, pero padding y margin son márgenes, solamente que padding es interior, margin es exterior. Y es simplemente por las denominaciones en inglés como fueron creados este lenguaje, ¿no? Y el borde está acá, ¿no? Entonces yo puedo asignarle grosor al borde, puedo asignarle valor a este margen y valor al padding. Entonces veamos algo. Si yo tengo una etiqueta, esta es una etiqueta genérica que la vamos a ir conociendo poco a poco, pero si yo tengo esta etiqueta y le pongo un ancho de 300 píxeles y luego le pongo un padding left, un margen interno a la izquierda, ¿ok? De 50 píxeles, un padding right, que sería un margen interno a la derecha de 50 píxeles, un margin left, un margen externo a la izquierda, un margen externo a la derecha, margin left, margin right, y un borde de 10 píxeles. Bueno, tengo que, mira, si yo te dije que el ancho son 300 píxeles, el modelo de caja en web implica que yo tengo que sumarle todos los otros valores. Vamos a suponer, de aquí hay un margen de 30 y 30, entonces ya son 360. Tengo padding de 50 y 50, entonces ya tengo en el ancho 460. Y luego el borde tengo 10, pero hay borde de este lado y borde del otro, entonces serían 480. Realmente este div con estas propiedades de CSS aplicadas, él en diseño en la pantalla realmente va a medir 480 píxeles, no los 300 que están indicados acá. Entonces lo que tengo que saber, en resumen de todo lo que les acabo de decir, es que cada elemento, cada etiqueta HTML constituye de por sí un rectángulo invisible, que yo lo puedo hacer visible o no, que tiene un borde, un margen interior, un margen exterior, y si yo le asigno valor al borde, al margen y al margen interior, voy a terminar sumando eso en el verdadero tamaño que tiene el objeto. ¿Ok? Entonces esta presentación de introducción se acaba aquí para poder entonces saltar a la parte práctica, ¿no? A podérselos mostrar en vivo. Ok, volviendo entonces aquí al programa, a Sublime Text. Bueno, aquí seguimos seguimos teniendo lo que veníamos trabajando. Entonces tenemos de un lado la página ya en el navegador y tenemos del otro lado este HTML. Entonces yo comencé a escribir aquí un HTML de una manera informal. Y sí, puede ser, uno puede tener un texto en HTML así, el navegador lo representa. Pero uno tiene que, cuando va a componer una página web, tiene que escribir una estructura formal completa del documento, ¿ok? Así como si estuviésemos escribiendo una carta que uno puede enviar, ¿no? Voy a hacer aquí un montón de enters de alguna manera para poder mostrar aquí arriba lo que necesito. Cuando uno escribe una carta, uno aprende desde pequeño que hay unas partes de una carta, ¿no? Está la fecha, el saludo, etc. En un documento HTML también hay una estructura formal y tiene que ver con unas etiquetas que vamos a aprender. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que todas las relaciones con los CSS, con los demás códigos, con las imágenes,
con el mismo navegador, cuando el buscador venga a conseguir la página, todo se lo consigue en su santo lugar. Entonces no puedo arrancar con CSS si no les presento a ustedes la estructura formal, y es muy sencillita. Lo primero que uno tiene que comenzar a hacer es escribir la etiqueta HTML, ¿ok? Vean lo siguiente, ya se los he dicho, pero si uno hace clic sobre, si uno comienza a escribir una etiqueta, a veces no te aparece aquí en la grabación de la pantalla ahorita, pero a veces el sistema te sugiere la etiqueta que estás escribiendo. Si tú le das enter, él te complementa otras cosas, ¿no? Si no lo hace, porque bueno, no están tan duchos con el programa, vean de nuevo que es lo siguiente. La estructura formal del documento comienza así. Hay una primera etiqueta autocerrante, es una etiqueta sola que se llama doctype HTML. Esta etiqueta, que arranca con un signo de admiración cerrado, doctype HTML, simplemente es una etiqueta que le dice al navegador que está trabajando en HTML, pero en HTML5, ¿ok? Porque los doctype de versiones anteriores del lenguaje tenían otras cosas, incluían otras cosas, ¿ok? Está diciendo el tipo de documento, de una vez hay una declaración, esta es la forma como se ha escrito en HTML5, que simplemente es nada más que la actualización 5, la versión 5 del lenguaje. Y luego aquí abajo hay una etiqueta HTML que abre y cierra todo, véanlo. Abre aquí y cierra aquí abajo. Si yo toco, vean que hay una linecita abajo aquí y una linecita abajo acá, ¿no? Entonces voy a agarrar, voy a hacer gala de lo que les había mostrado antes, le voy a dar tabulador para que se vea que el HTML está aquí y lo demás está dentro. Luego veo dos grandes partes, el head y el body, ¿ok? La cabeza y el cuerpo. En el body es donde va toda la información que yo quiero que se vea en el navegador. Está bien, todo mi contenido, textos, imágenes, audios, enlaces, todo eso va dentro del body. Mi página web visual, tangible, lo que yo le puedo hacer clic, va dentro del body. Profesor, tengo que abrir una etiqueta body y otra etiqueta body. Eso no se hace. Hay un solo head y hay un solo body en todo el documento. ¿Ok? Un solo head y un solo body en todo el documento. En el body, aquí, todo este señor que yo había hecho aquí abajo, vamos para acá, lo voy a cortar, ¿ok? Voy a borrar todos estos espacios de más que había dejado y voy a pegarme aquí dentro del body, a dar un tabulador y pego todo eso. Muy bien, entonces vuelvo de nuevo, selecciono todo esto y le voy a poner aquí mi tabulador para que todo quede dentro, se vea que está dentro del body. Ya está dentro del body. Body abre aquí, voy bajando, voy bajando, voy bajando y body cierra acá, ¿ok? Todo el contenido, lo que hemos hecho hasta ahora, elementos van dentro del body. Entonces, ¿qué va en el head? En el head, por lo general, va la metadata de un sitio web, ¿ok? En el head va por lo general la metadata de un sitio web. Si vamos a comenzar identificando un poco qué puede hacer esa metadata. Son informaciones añadidas, ¿ok? Informaciones que no siempre están a la vista en el documento. Cuando uno toma una fotografía, muchas cámaras guardan metadata sobre la imagen que uno tomó. Por ejemplo, te dice la marca de la cámara, la fecha cuando fue tomada la fotografía. Hay cámaras profesionales que te permiten inclusive indicarle el autor, la apertura del diafragma, la velocidad del obturador de la cámara. Pero tú cuando ves la foto no ves eso. Solamente cuando ves la información en Windows o en Apple, donde sea que estás viendo la información del documento, estás viendo esa información que está como aparte. No está dentro de la foto, sino que la puedes leer en la computadora. Eso es metadata. En web también existe mucha información que no es visible, pero que es de utilidad y forma parte de la página web. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta que él ya te sugiere aquí, el title, ¿ok? La etiqueta está vacía, pero si yo vengo al navegador, se van a dar cuenta aquí arriba que dice index.html en la pestaña del navegador, ¿ok? En la pestaña. Si me veo la de Wikipedia dice Volkswagen, la de Google, o en Wikipedia dice 2006 Volkswagen, etcétera, ¿no?
Pero si yo veo la de mi página, dice index.html. Voy a ponerle un title y le voy a poner mi primer sitio web. Y el mío no es el primero, pero el de ustedes sí. Entonces, el mío tengo unos cuantos nada más. Voy a agarrar, voy a cerrar aquí un poquito, voy a actualizar y vean que ahora dice la pestaña, se llama mi primer sitio web. ¿Ok? Entonces, mi primer sitio web gracias a ese title. Ese title también es muy importante porque si yo busco aquí, vamos a buscar fútbol, ¿no? Si yo busco fútbol, van a ver que hay un montón de resultados en Google. Este que está aquí en azul, es justamente, Google lo toma del title de la página, ¿ves? Entonces esa metadata ya comienza a ser bastante importante. Chévere, entonces el title está aquí. Hay una etiqueta que es súper valiosa que uno tiene que indicarle. Ya por defecto los navegadores modernos entienden cuando hay un acento, una ñ, etc. Pero dentro del cuerpo de texto, ¿no? Recuerden que los nombres de archivos no puede estar. Dentro del cuerpo de texto ya los navegadores modernos entienden cuando hay una ñ, cuando hay un acento. Pero para curarnos en salud, porque no sabemos quién y desde qué dispositivo está abriendo eso, hay una etiqueta que siempre hay que usar, se llama meta, es una etiqueta autocerrante. Hay diferentes atributos para meta, pero el primero que vamos a hacer es uno que tiene un atributo, se llama charset o mapa de caracteres, y va a utilizar el UTF-8. Ese UTF-8 ya incluye acentos, incluye la ñ, la virgulilla de la ñ, entre otros caracteres latinos. Entonces, con meta charset UTF-8 es súper importante que esté en todo documento HTML. Ya nos cubrimos la espalda de que sabemos que nuestra página se va a ver bien. ¿Ok? También podemos utilizar la etiqueta meta, pero vamos a utilizarla con otros atributos. Meta de una vez, metadata. Vamos a utilizarla con otros atributos. En este caso vamos a utilizar name y le voy a colocar acá keywords, que son palabras claves. ¿Ok? Las palabras claves ayudan a identificar sobre qué va esta página. ¿Ok? Antes siempre son importantes. Antes era lo que Google utilizaba en primer lugar para identificar la página, para poderla conseguir. Pero bueno, hay gente que comenzó a colocar palabras claves falsas, como quien coloca hashtag falsos en Instagram. Entonces, si tú querías buscar una chaqueta, alguien colocaba simplemente, eso querías vender una chaqueta, le colocaba la página donde estaba la chaqueta, le colocaba el keywords porno o lo que sea, desnudos, bueno, porque son de las búsquedas más abiertas en internet. Entonces se lograban colar en búsquedas que no eran. Google Google hace años ha perfilado nuevas formas de verificar cuál es el verdadero contenido, pero todavía hay muchos servicios que siguen tomando en cuenta las palabras claves que en primer lugar. Entonces uno dice meta, name, keywords, piensen que son palabras claves, no tanto como funcionan los hashtags, pero un poco en ese sentido. Name, keywords, y le voy a poner content, que es el contenido de esas palabras claves, y le voy a escribir, vamos a suponer, diseño. Tengo que separarlas por coma, ¿no? Diseño, web, cada coma que yo le pongo me hace una palabra clave nueva. Programación, pongamos así. ¿Está bien? Entonces, ya esas tres palabras claves estarían colocadas allí. Entonces, todavía no sigue siendo algo de diseño. Voy a guardar, inclusive, vamos a mostrar mi primer sitio web. Vean que nada de lo que he escrito acá ha alterado ese diseño que he puesto aquí en el navegador. Nada de lo que he escrito hasta el momento, pero sigue estando acá, ¿no? Si nosotros vamos a escribir el HTML, somos responsables de que la página del cliente funcione bien, la consigan en Google, etcétera, ¿no? Entonces, también hay una meta, name, description, ¿ok?
y le ponemos content, que es el contenido, una pequeña descripción del sitio web. Aquí en Google, cuando vean que dice aquí el fútbol o fútbol, el inglés británico, fútbol traducido, balompié y tal, todo eso que aparece acá debajo del título en Google es una descripción. Entonces es importante aquí, aquí va la descripción. ¿Está bien? Entonces aquí va la descripción. Es importante que eso esté contenido de esa manera así, porque uno sabe que está comenzando a organizar. Hay muchas cosas más que están relacionadas en esa área que les mostré la clase pasada, que se llama SEO. ¿Ven? SEO. Entonces, para poder ayudar a indexar mi sitio web, pero como esto no es un curso de SEO, sino HTML, me interesa que mínimo tengan esto en sus páginas web, mínimo, para que esté bien hecho y puedan ustedes continuar. No importa si no se lo saben de entrada, lo que importa es que, o sea, no se lo aprenden al caletre, lo que me importa es que sepan que tienen que buscarlo, ¿ok? Cada vez que vayan a iniciar un proyecto web nuevo a nivel profesional. Sigo por acá. Y aquí sí viene algo importante, que es el enlace con CSS. CSS, el lenguaje CSS lo vamos a escribir en un archivo aparte, ¿ok? Y lo vamos a incluir, lo vamos a vincular con mi archivo HTML. Entonces, ese vínculo entre HTML y CSS se va a hacer dentro de dentro del head, ¿ok? Y vamos a utilizar para ello una etiqueta link. Muy bien, una etiqueta link que debe llevar los siguientes atributos: rel, que es como relativo a qué tipo de link estoy metiendo, en este caso una hoja de estilo, style sheet. ¿De qué tipo? Vamos a reducir un poquito para que se pueda ver como debe ser. Del tipo de texto CSS. Y en href debo colocar, ya ustedes habían visto el atributo href, el atributo href coloca la ruta donde está guardado. Entonces voy a crear mi documento y luego colocamos la ruta. Muy bien, entonces estoy aquí en mi carpeta. Vamos a crear ahora en la carpeta, dentro de la carpeta del documento de la web que estoy escribiendo, debo yo agarrar, tomar y voy a crear una nueva carpeta, ¿ok? Esa nueva carpeta la voy a llamar CSS. Es muy probable que en una página web yo necesite más de un archivo CSS, más de una hoja de estilo que yo esté creando. Entonces es por eso que lo conveniente, lo formal, lo indicado es crear una carpeta con CSS. Y aquí adentro vamos a crear nuestro archivo. Muy bien. Y aquí adentro vamos a crear nuestro archivo. Ese archivo, ¿de dónde lo voy a crear yo? Lo voy a crear desde mi propio Sublime Text. En Sublime Text voy a agarrar New File, ¿ok? Añado un nuevo archivo en Sublime Text y entonces voy a comenzar yo a darle, como hicimos con el anterior, con HTML, voy a darle guardar como. En guardar como necesito poderles mostrar un momentico acá, display capture, okay. Vean acá en una ventanita que estoy colocando en guardar como dentro de Sublime Text. Voy a escribir estilos.css. Muy bien, lo ven acá, estilos.css. Yo mismo indico el archivo, la extensión del archivo escribiendo .css, no CSS como sería la abreviatura de Caracas, sino CSS. Entro aquí en la carpeta y lo voy a guardar, ok. Entonces tengo dos archivos a partir de ahora. Tengo un archivo index.html y un archivo estilos.css. Entonces ese ya debería estar guardado en la carpeta. Si yo vengo ahora de nuevo acá, muestro mi carpeta, está ahí mi archivo estilo CSS dentro de la carpeta web 1. ¿Ven? Dentro de la carpeta web 1. Entonces voy a apagar aquí la pantalla. Muy bien. Vuelvo entonces a grabar y estoy de este lado. En el href, ¿qué voy a escribir? La carpeta CSS. ¿Se acuerdan? Las URLs relativas. Estoy escribiendo desde el index.
slash estilos.css. De esta forma ya tengo vinculado con una URL relativa, tengo mezclados mi archivo index.html con mi archivo estilos.css. Ok, con mi archivo estilos.css. Tengo guardado aquí, guardé, me voy a venir al navegador, actualizo, de momento no pasa nada. Hagamos una prueba de que ese CSS funciona. La etiqueta más grande que yo puedo seleccionar es el body. El body agrupa todo el documento en el navegador, ¿recuerdan? Entonces, vengo para acá y escribo un selector. Body. Esto es para hacer la prueba que lo que acabo de escribir funciona. Body. Agrego unas llaves. ¿Ok? Y voy a escribir una propiedad que se llama background. Cuando uno quiere cambiar el color de fondo o quiere poner una imagen de fondo, la propiedad se llama background. Y le voy a poner el color negro. ¿Ok? El color negro. Y pongo punto y coma para cerrar. ¿Sí? Recuerden que había 17 colores que podían llamarse por su nombre propio. Uno de esos es el negro. Guardo aquí el CSS y actualizo en el navegador. Y vean que a partir de ahora la página es negra. Si yo escribo background del body blue, dense cuenta que es un archivo diferente. No lo estoy escribiendo en el HTML, sino en el archivo de estilos.css. Si escribo background blue, guardar, voy a actualizar de este lado blue. ¿Ven por qué esos 17 colores son fastidiosos? Ese blue es como muy pesado. Si lo hacen en su computadora, inclusive en su pantalla, van a ver que ese azul es muy fuerte. Es como una suerte de azul eléctrico, es un azul que cansa la vista, que molesta. Puedo poner también color, la propiedad color. Ok, color. Y puedo poner white. Sería la propiedad background, permite colocar colores a los objetos. Y por lo general van a ser los fondos de esas cajas que les mencionaban que eran las etiquetas. La propiedad color solamente sirve para agregar color a la tipografía. Guardo, actualizo y ahora mi texto es blanco. Muy bien. Entonces, si yo pongo font family, más adelante tendremos una clase para mejorar, para atender mejor sobre las fuentes. Si pongo font family y le pongo Arial, sans serif, es decir, cuando pongo punto y coma, ¿no? Cuando pongo una coma aquí es porque si él no consigue el Arial en la computadora, que en Windows la computadora no funcionaría si no tiene el Arial, no trabajaría, es una fuente del sistema, él debería tomar cualquiera que sea sans serif. Vamos a guardar, actualizo de este lado y veo que ahora transforma a la tipografía Arial. ¿Cómo hago para meter otras tipografías? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero entonces puedo comprobar que mi HTML con mi CSS comienza a funcionar. Muy bien. Entonces aquí vamos a continuar ahora haciendo más cosas con CSS. Entonces, para poder nosotros hacer más cosas tenemos que fijarnos un poco en el HTML que tenemos. Vamos a ir en este momento al HTML que tenemos acá y vamos a comenzar a adentrarnos un poco en esto. Yo voy a agarrar y voy a pedir que todo lo que sea párrafo, vean que nada más hay párrafos, aquí etiquetas P, aquí arriba. Muy bien, voy a pedir que todo lo que sea párrafo tenga un color amarillo en la tipografía, ¿no? Y voy a agarrar aquí P, voy a colocar aquí como el selector P porque estoy seleccionando la etiqueta párrafo y le voy a decir lo siguiente: color, le voy a decir yellow. Ok, estoy trabajando ahorita con los 17 colores simplemente que se pueden llamar por su nombre propio. Voy a guardar. Entonces los párrafos, el color de la tipografía va a ser yellow. Y cuando me devuelvo aquí al navegador, actualizo, puedo notar que entonces los párrafos están en amarillo. Pero los que son H1, los que son las listas, eso no está en amarillo. Vean, las listas no están en amarillo.
Entonces, supongamos que yo quiero ahora que el fondo de los párrafos, el background, sea rojo. Okay. Estoy haciendo un colorinche aquí terrible que va a dar un poco de dolor de cabeza porque en este momento estoy aplicando atributos gráficos, pero no estoy diseñando nada ni tengo colores seleccionados claramente, ¿no? Solamente lo que quiero de este video es que veamos la relación tan estrecha que hay entre HTML y CSS. Entonces, que si tengo un HTML creado, bien creado, yo con el CSS lo puedo manejar de la forma que deseo. Guardo acá y actualizo en el navegador. Me doy cuenta que entonces le coloqué rojo de fondo a la etiqueta de párrafo. Miren que llega hasta acá al fondo porque es la caja que les había dicho, ese rectángulo invisible. Ok, recuerden que este salta, aquí hay un salto de línea que yo indiqué con un BR de este lado. Si yo borro este BR, control X y guardo, me puedo venir al navegador, actualizo y aquí tengo una sola línea. Entonces, de momento voy a dejar mi BR aquí en el HTML y actualizo y sigo teniendo las dos líneas. Pueden notar ustedes que le agregué un fondo a la etiqueta párrafo, a esa caja invisible que forma parte de la etiqueta párrafo, y los textos están muy pegados al borde de esa caja. Entonces, si recuerdan de la presentación que le puse en el video hace unos minutos, pueden notar que había un margen interno, ¿cierto? Entonces, a los párrafos, margin es el margen externo, perdonen, padding, y le voy a poner 10 píxeles, ¿ok? 10 píxeles. Voy a guardar y actualizo por acá. Vean ahora que hay un margen interno, 10 píxeles por arriba, 10 píxeles por la izquierda, 10 píxeles abajo. Y bueno, la derecha, recuerden que la caja mide el 100% lo que dé la pantalla. Entonces, pero se supone que también hay un margen de 10 píxeles acá. Y si yo vengo ahora y le pido un border, quiero agregarle borde. El borde va a ser de 2 píxeles. La propiedad borde exige que uno le indique 3 cosas a un borde. No solamente aquí en web, en HTML. Si ustedes van a Illustrator, para que un borde se dibuje en Illustrator, tienen que decirle el tipo de línea, que en Illustrator por lo general viene una línea sólida. Tienen que indicarle el grosor de la línea y el color. Entonces, el grosor de la línea aquí son 2 píxeles. Le voy a decir que el color es white, ¿verdad? O lo puedo decir en hexadecimal. El blanco es FF, FF, FF en hexadecimal. Y le puedo decir que la línea es sólida. ¿Ok? Guardo. ¿Ven? 3 atributos para especificar un borde. Guardo. Y aquí automáticamente tengo una línea. Entonces, que me recorre esto. Si yo cambio el solid por dashed, voy a tener una línea segmentada. Y si cambio dashed por dotted, voy a tener una línea de puntos. ¿Ok? Voy a tener una línea de puntos. Entonces, de esta forma, yo puedo entonces asignarle estilos, ¿sí? Algo más que puedo agarrar. Vean lo siguiente que voy a hacer. Yo les he hablado de clases y de IDs, ¿verdad? Entonces, yo puedo agarrar, voy a colocar aquí un ID, ¿ok? En el segundo párrafo y le voy a poner segundo, ¿ok? El ID es un atributo que uno asigna en HTML y el valor es lo que me importa, ¿ok? Uno puede tener, en cada etiqueta uno puede asignar ID, uno puede utilizar el atributo de ID, pero este valor para el ID, el valor segundo, ¿verdad? Porque es el segundo párrafo, este valor que yo estoy escribiendo aquí como segundo, solamente lo debería usar y lo puedo usar una vez. Es un nombre propio. Me permite, fíjate, cuando yo asigno P aquí, le va a caer a todas las etiquetas párrafo.
si yo tuviese más párrafos, todas se van a ver aquí en la derecha en el navegador como se ven estas dos. Ahora, si yo quiero aplicar un cambio a uno solo de los párrafos, tengo que agregar un ID, tengo un nombre propio. Entonces yo digo segundo, ¿cierto? Recuerden que los ID se llaman por el numeral. Aquí ya CSS sabe que esto es un ID. Le voy a decir text align, alineación de texto, center. ¿Ok? Alineación de texto centrado. Si yo guardo y actualizo, entonces vean que el segundo párrafo está centrado, pero el primero está alineado a la izquierda. Entonces el ID me permite utilizar un atributo, o sea, un nombre propio para asignarle a esa cuestión solamente. Ahora voy a crear una clase y se va a llamar prueba, una clase de prueba, ¿les parece? Entonces la clase de prueba, yo les había comentado que es como cuando uno crea estilos de caracteres, estilos de párrafo en InDesign. Tienes un estilo, unos valores, y lo almacenas y después se lo aplicas a todo lo demás. Bueno, yo las clases sí las puedo repetir. Tengo aquí clase prueba, lo voy a poner también en este párrafo, incluso lo voy a poner en el título 1, en H1, y lo voy a poner en H4. ¿Les parece? Entonces, esa clase prueba va a estar aquí, pin.prueba, ¿verdad? Porque es una clase, se menciona con un punto. Aquí dice class, muy bien, el atributo es prueba, pero dentro de estilos CSS es punto prueba. Añado unas llaves y le voy a decir font size 28 píxeles y le voy a decir text transform uppercase para que siempre me coloque la tipografía en mayúsculas, en caja alta, ¿ok? Entonces, todas las etiquetas aquí en el navegador, todas las etiquetas que tengan la clase, cuando yo actualice deberían tomar ese atributo. Vean, los dos párrafos tienen esta clase, por lo tanto los dos párrafos se pusieron en caja alta y se colocaron una tipografía mayor. El H1 y el H4, H1 es este y el H4 es este, véanlo de este lado, tiene el H1 tiene la clase prueba y el H4 también. No importa ahora que sean dos H's distintos, simplemente estoy controlando el estilo, el atributo del tamaño, lo estoy controlando desde CSS a través de una clase. ¿Ven? Entonces, para que ustedes no tengan que escribir una y otra vez, mira, ponme esta tipografía en alta, ponme esta tipografía en alta, puedes crear una clase que con solo asignarla en el HTML varias veces, ya ese estilo gráfico, ese atributo gráfico lo puedes repetir. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, voy a hacerlo al revés. Voy a crear un punto rojo, ¿ok? Punto rojo, y voy a venir aquí, background red, ¿ok? Punto rojo. Creo una clase que lo que hace es asignar fondos rojos. Entonces, si yo pongo aquí class rojo y pongo aquí class rojo y pongo en esta lista ordenada class rojo, tengo tres elementos que le he asignado la clase rojo. Guardo y cuando actualizo tengo el primer LI que dice elemento 1, el tercer LI que dice elemento 3 y toda la lista ordenada han tomado ese atributo. Espero que hayan podido diferenciarlas, diferenciar lo que es una clase de un ID. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Uno es para tener un nombre propio por el cual llamar y el otro es para poder asignar atributos comunes a varios elementos. ¿Ok?
Y así tendríamos entonces la relación entre HTML y CSS por esta clase. Entonces yo les voy a especificar en el Classroom de cuál es el ejercicio que tienen que hacer, pero básicamente va a ser seguir ensayando, repetir esto que acabo de hacer yo en el video de la clase, ¿ok? Entonces, bueno, por este momento terminamos. Espero sus asignaciones en Classroom. Recuerden que cuando las coloquen, cuando las pongan dentro de su Google Drive en la carpeta que les corresponde y tienen que crear la carpetica de semana 2, suben los archivos. Ahora tienen que subir todo en ese orden, imagen con CSS, con todo, suben una carpetica que tenga completo todos sus archivos bien ordenados. En el momento que hagan eso, tienen que indicarme dentro del Classroom que hicieron la entrega de la tarea. Gracias, estoy a la orden para cualquier comentario, cualquier duda que tengan.